Bueno, buenos días. Por favor, interrúmpanme si quieren intervenir o preguntar algo. Yo voy a estar atento a las intervenciones de ustedes. Como verán, como hoy vamos a hablar de magia, me puse mis ropas chamánicas. Esto es mexicano, es de Oaxaca. Ahí en México me lo obsequiaron muy amablemente. Bueno, hoy estamos transitando este pasaje de Conversaciones, que es muy interesante porque es un relato que la doctora de Gainza nos comparte sobre una experiencia acontecida en Bolivia, específicamente en Potosí, una ciudad antigua de Bolivia, que está muy alta, está a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Y en la época del virreinato, Potosí era un centro de población minera, metalúrgica y comercial muy grande, quizás uno de los centros más grandes de la cultura andina. Buen día, Belén, un gusto saludarte. Acá estamos hablando de Potosí. Potosí, que participaba además del Camino Real del Inca, Potosí, ¿no? Donde había un comercio muy intenso. Como ha ocurrido en toda Hispanoamérica, y a ustedes les consta, durante la conquista española, la población nativa de la zona padeció durante cientos de años las consecuencias de la violencia, la inequidad, los abusos de poder de aquellos que a sangre y a fuego se acercaron en busca de tesoros. En este caso los de Potosí, porque en Potosí hay un cerro que se llama el Cerro Rico, justamente rico porque contenía plata y fue expoliado, ¿no? por la conquista. Bien, les decía que en este pasaje de Conversaciones la doctora de Gainza lo interroga a Fuckelman respecto a si esto que él interpreta como juego podría pensarse que en esa legitimación del juego, en esa habilitación del juego, no solo participan los padres, sino también el marco de referencia parental, que es la cultura, la comunidad en la cual están los padres. Y acá la doctora comparte con nosotros una experiencia de viaje en la que una abuela boliviana, de Potosí justamente, comenta sobre una casa familiar, la suya, que había sido visitada por duendes. Que aparentemente estos duendes tenían la intención de llevarse al pequeño de la casa, al niño. Que el niño los había escuchado, a los duendes, y que los adultos luego habían advertido la presencia de los duendes. Sin verlos, habían advertido esa presencia por un hecho muy particular, y es que por las noches, e invariablemente, sin que me diera ninguna explicación, en la madrugada aparecía un olor a pan recién horneado, cuando en realidad ninguna explicación había para eso porque no había ninguna panadería cerca. Bueno, y la abuela, esta abuela boliviana, comenta que preocupados por esa presencia de los duendes que estaban interrumpiendo el sueño del niño, además ponían en riesgo al nene, convocaron a ciertos ritos comunitarios, gente que fue a hacer intervenciones en la casa, ¿no? Entonces se desarrollaron ceremoniales
y que habían tenido un efecto esos ceremoniales. Los duendes abandonaron la casa. Y el año pasado, en nuestro taller sobre infancia, y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos entre, bueno, sobre todo colegas de aquí de Mendoza. En ese taller nosotros comentamos 3 paradigmas en el abordaje de la infancia, desde la magia, desde la ciencia médica y desde el psicoanálisis. Y lo que tenían en común estos 3 paradigmas era una preocupación parental respecto a un sueño infantil interrumpido. En el abordaje mágico, justamente mencionamos esta historia de Potosí. Y en el ejemplo del abordaje médico que comentamos, hicimos referencia también a una cuestión de un niño pequeño que no dormía, los padres no dormían, ¿no? Con la seria alteración que eso representa para una dinámica familiar, en la que papá y mamá trabajan fuera de la casa de tempranas horas. Bueno, y ahí veíamos también que fracasadas todas las maniobras parentales y sin solución a la vista, los padres habían recurrido aquí en Buenos Aires a una prestigiosa institución neurológica. Y en esa consulta se indican una serie de complejos y costosos estudios para el niño. Los resultados de las pruebas no arrojan ninguna conclusión. Y aún así, el especialista de la ciencia médica que recibe a los padres decide indicar una medicación para el pequeño, ¿no? Sin tener un diagnóstico concluyente. Y el recurso farmacológico inicialmente fue un ansiolítico, que se emplea habitualmente para los adultos. El niño tenía alrededor de 3 años. Como este primer medicamento fracasa, se redobla la apuesta, indicando esta vez un compuesto químico antipsicótico de segunda generación. Tampoco esta medicación surtió efecto. El niño siguió sin dormir durante las noches. Cuando esta familia decide consultar a una psicoanalista, bueno, ahí surgen inevitablemente preguntas sobre la historia y la trama familiar, el vínculo de la pareja, las circunstancias de la concepción del hijo, bueno, esa cuestión, los abuelos, esas cuestiones que surgen en las entrevistas. E inmediatamente queda evidenciado que en la consulta anterior del especialista que indicó farmacoterapia, en esa consulta no se había considerado en absoluto ninguno de esos pormenores, como tampoco se había tomado en cuenta que la pareja parental tenía serios problemas en el vínculo. No solo eso, algo muy interesante ocurre ahí, porque como suele ocurrir, y a ustedes les constará, en las entrevistas a padres, a veces surgen recuerdos inesperados de parte de los padres. En este caso, la mamá comenta, ¿no?, para sorpresa de la psicoanalista que la estaba escuchando, que ella misma había tenido un traumático acontecimiento infantil que siendo niña le había afectado seriamente el dormir. O sea, su hijo tenía problemas para dormir y ella recuerda en la entrevista que había tenido un acontecimiento traumático que había afectado su dormir. ¿Cuál era el acontecimiento? Muy brevemente, la historia era esta. Una noche, esta mujer, siendo niña, estaba viajando en auto con su papá, quien manejaba, en una ruta descampada. El padre atropella a alguien. El padre atropella a alguien. No se detiene. Y le pide a la hija, a su hija pequeña, que no cuente nada. En las sucesivas noches, la hija, desde su habitación, escuchaba
al padre llorar. Y ella suponía que ese llanto tenía que ver con lo que había ocurrido, lo que había acontecido. Y esto naturalmente afectaba su propio sueño, el de la niña. Bueno, estarán de acuerdo conmigo que huelgan los comentarios a propósito de cómo en esta familia aparecen, retornan en otro hijo los trastornos en el sueño. Aunque más no sea, nosotros escuchando esto no dejaríamos de preguntarnos si no hay alguna relación entre esos problemas del sueño del niño actualmente y esta historia de los padres, que además, insisto, tenían serios problemas ellos mismos en la pareja. Esa disfuncionalidad de la familia actual, bueno, la pondríamos en la cuenta, de algún modo, en esos problemas del sueño también. Pero bueno, ahora les propongo, a propósito de la historia de Potosí, que aparece en este momento que estamos leyendo Conversaciones, ver qué tiene el psicoanálisis para decirnos respecto a la magia. Y me refiero a esta magia vinculada a ciertas tradiciones, a cierto folclore, ¿no? Cuyas raíces se pierden en el tiempo. Quizás ustedes en la segunda parte, quienes están en Mendoza, Gladys que está en Colombia, seguramente van a poder aportar también algo que ustedes hayan escuchado respecto a este folclore, a estos ceremoniales y ritos que provienen de un linaje antiguo. Acá en la ciudad de Buenos Aires vieron que esto está más perdido, está como, se perdieron las raíces, ¿no? Uno va al interior del país, bueno, y ahí vuelve a encontrar tantas historias y relatos interesantes. Bien. Sobre la magia, a modo de introducción, respecto de estos ceremoniales y estos ritos, les voy a contar otra historia que atañe a la infancia y que comenta Levi Strauss, el famoso antropólogo estructuralista sobre el cual vamos a hablar hoy, justamente porque tiene mucho que ver lo que él ha comentado sobre estos ritos y tiene mucho que ver cómo el psicoanálisis ha tomado de Levi Strauss ciertos conceptos, se ha apoyado. Y, bueno, les comento. Levi Strauss nos hace problemas, nos hace partícipes de una historia que atañe a un culto de unos indios llamados Pueblo, que estaban en Nuevo México, y donde ahí Levi Strauss encuentra una cierta costumbre de este clan en el cual había un rito en el cual los personajes llevaban máscaras, pero en este rito no estaba permitido que participaran la infancia. Entonces, Levi Strauss se pone a pensar por qué estaba impedido, porque justamente él en sus análisis antropológicos le interesaba mucho todo lo que atañe a las prohibiciones, a lo que de alguna manera tiene una función normativa. Entonces, en este caso, este rito estaba prohibido que los niños y las niñas participaran. Bueno, y ahí él encuentra el origen de esta prohibición que se fundaba en que en la mitología de estos indios pueblos se había llevado a cabo un infanticidio masivo, ¿no?, durante migraciones ancestrales, en una época en la cual este clan aparentemente tenía una cultura nómade. Entonces formaba parte de esa mitología que en esa migración había ocurrido un infanticidio.
llevado a cabo por el clan. Niños, niñas asesinados. Entonces, ahí descubre que en estos ritos, en los cuales los personajes llevan máscaras, las divinidades que regresaban, que retornaban, representaban las almas de esa infancia asesinada. Y ahí cuenta Levi-Strauss que en una segunda escena del mito, este clan pueblo, cuando se instala definitivamente en su lugar, y ya no migra, esas deidades regresaban periódicamente y raptaban a los niños pequeños. Estamos hablando de ese momento fundacional de este grupo cuando ya se instala, pasa a ser sedentario. Regresaban ciertas deidades y raptaban a los niños pequeños. Entonces, los secuestros de estos niños ponían en peligro justamente la progenie del grupo. ¿Cómo ponen fin a estos raptos, así como contamos recién en Potosí, cómo pone fin esta casa a la posibilidad de que los duendes rapten al pequeño? Bueno, este clan llega a un acuerdo con esas deidades frente a esas almas errantes, llegan a un pacto, y las almas errantes prometen quedarse en el más allá a cambio de la ofrenda de un rito que mediante máscaras y danzas conmemore a esas almas. Entonces ahí dejan de aparecer para poner en peligro a la infancia. Entonces, lo que concluye Levi-Strauss es que si los niños quedaban excluidos de este misterio, no era para amedrentarlos. En este rito actual del culto, si la infancia quedaba excluida, era porque la infancia misma eran los aparecidos, representaban esa realidad con la cual la mistificación había trabado un compromiso. O sea, que el compromiso, porque se entendía que el compromiso de la infancia no era con los vivos ni con las máscaras, sino con los dioses y con los muertos. Se trataba como una relación complementaria entre estos dos grupos que representaban unos a los muertos y otros a los vivos. En este caso, fíjense qué interesante, porque los que estaban homologados con los muertos errantes eran los niños, porque representaban la alteridad en el mundo de los vivos. Claro, porque uno podría decir, ¿quién mejor que la infancia para representar la alteridad, en tanto la infancia personifica a los no iniciados, a los que están marcados por el déficit de no pertenecer todavía cabalmente al grupo de los vivientes? En un caso, en el caso de los muertos errantes, porque ya no eran. En el caso de la infancia, porque aún no son los niños, aún no son adultos. Entonces ahí se encontraba como una intersección entre las almas errantes, los muertos y la infancia. Entonces habrán visto que en este rito descrito por Levi-Strauss se comprueba una afinidad, hay una correspondencia entre los niños y los ancestros, ¿no? En un lugar donde se encuentran, que es el de la alteridad. Bueno, esto viene a colación y introduce justamente lo que Levi-Strauss considera respecto a cualquier ritual. ¿Qué función tiene un ritual? Asignarle a cada ser, a cada objeto, a cada elemento, un lugar en el interior de una estructura. Y lo que Levi-Strauss se ha encargado de estudiar es justamente esos lugares en la estructura que permanecen fijos y las permutaciones que pueden ir verificándose en esos lugares que no mutan, ¿no? Noten ahí que estamos pensando en ciertas
lugares que quedan fijos, ¿no? Pero la posibilidad dentro de ese ordenamiento de que haya ciertas permutaciones. No es como si yo le dijera a ustedes, sujeto, verbo y predicado, nos enseñaron en la escuela primaria que es una estructura. Ese lugar está fijo. Y nosotros en nuestra lengua tenemos esa manera de escribir sujeto y predicado. Y objeto directo o indirecto. Eso, pero después, dentro de esa estructura, hay ciertas permutaciones que se pueden realizar con las palabras que se van incluyendo en esa estructura. Entonces, Levi-Strauss se ha encargado de estudiar justamente estos lugares que permanecen fijos y esas mutaciones. Y ese enfoque estructuralista le permite a Levi-Strauss establecer un parentesco entre los ritos, las creencias mágicas e incluso la ciencia. Incluso la ciencia, porque él allí comenta, en los ritos y en la magia se puede observar la expresión de un acto de fe que luego en la ciencia aparece también, como una cierta fe que también en la ciencia se trasluce. Y ve ahí Levi-Strauss una dimensión que es justamente como una suerte de confianza en que algo se puede descifrar, algo se puede traducir. Esto atañe, para nosotros, en la lectura que estamos haciendo de conversaciones, a un término sobre el cual vamos a comentar después, que en psicoanálisis se llama sujeto supuesto saber, que participa siempre que nosotros recibimos una consulta. Cuando ustedes reciben una consulta, si las cosas se acomodan en el buen sentido, se pone en juego esto del sujeto supuesto saber, que no tiene que ver con que quien viene a consultar con ustedes piense que ustedes saben, o que yo sé. Puede pensar exactamente lo contrario, pero sin embargo tiene la suposición de que su malestar, su preocupación, tiene la posibilidad de descifrarse, de traducirse. Ahí está lo que nosotros conocemos en el psicoanálisis como sujeto supuesto saber. Bueno, siguiendo esta vía de la estructura y del acontecimiento, y les hago notar que esta mención a estructura y acontecimiento no es caprichosa porque justamente es similar al título del segundo capítulo de Conversaciones, que se llama Historia y Estructura, o Estructura e Historia. Ahí tenemos una idea de cómo la estructura y los acontecimientos van teniendo una relación allí, se van como vinculando, como si de alguna manera hubiera una reserva sincrónica de cosas que se van acumulando, contingencias, y hay un momento en el cual estas contingencias pasan a ser interpretadas o significadas, con lo cual ahí encuentran como cierto sentido. Y con respecto a esta orientación lacaniana, que ustedes ya habrán comprobado que está tan aludida en Conversaciones, hay que entender a la magia como lo que podría restablecer la comunicación, lo que podría restablecer un lazo entre los significantes para dar cuenta de las contingencias, de estos acontecimientos que pueden aparecer de manera inesperada. De hecho, una contingencia es justamente eso, algo que no esperamos. Justamente, Lacan dice de la magia que supone el significante respondiendo como tal al significante. Y en esta hipótesis de Lacan sobre la magia, lo que nosotros encontramos es que hay algo que inicialmente no habla, o que está enfermo, o que se relaciona con una disfunción. Y suponemos que con el significante lo vamos a poder hacer contestar.
a eso que no habla. Frente a eso que no habla, que puede ser disfuncional, el significante toma una forma de encantamiento para movilizar el significante en eso que no habla. Y esto no es ninguna abstracción, porque ustedes lo comprueban constantemente en la práctica, ¿no? En la práctica suya, de cómo ustedes intervienen, organizan, articulan y de repente logran una respuesta allí donde ustedes habían comprobado que eso no hablaba. Y a ustedes y a mí mismo nos puede dar la sensación de que hubo una especie de encantamiento ahí, ¿no? En esa operación. Casi textualmente Lacan explicita, esa cosa que estaba muda, en tanto que habla, responde a nuestras reprensiones. Lo que significa que con la magia logramos hacer hablar lo real que era mudo. Seguramente en Potosí, en esta historia de Potosí, esos ceremoniales o esos ritos hicieron que los duendes respondan, porque los duendes estaban ahí molestando, generando problemas, como suele pasar con los duendes, que no son totalmente malignos, ¿no? Más bien son hinchas, ¿no? Vienen a molestar, complican la vida. En este caso, uno podría pensar que esos ritos hicieron que finalmente los duendes respondieran y al responder se retiraran y abandonaran también esas intenciones de raptar al nenito. En estos términos que nosotros estamos comentando, fíjense cómo estos ritos, estos ceremoniales, en realidad movilizan significantes, o si ustedes quieren llamarlo de otra manera, movilizan una operatoria de alto contenido simbólico, que finalmente provoca una respuesta. Algo de lo que no anda, ¿no? En tanto cobra un sentido, entra en un relato, en una trama, que se inscribe en cierto linaje, se acomoda de tal modo que al menos libera a los individuos que están padeciendo tal o cual contingencia. Por supuesto, acá estamos hablando de ritos que tienen un anclaje en el folclore del grupo, de la zona, ¿no? Por supuesto que hay gente que va a consultar para que le tiren las cartas también, o que le hagan la carta, ¿no? O le hagan un mapa astral, o lo que fuere. Bueno, ahí también hay un intento, ¿no? Como de buscar por esa vía de carácter simbólico alguna respuesta frente a lo que no anda. Quizás un amor, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una de sus investigaciones, Lévi-Strauss se esfuerza por analizar la acción de la terapia mágica operada por un chamán indio de un clan llamado Cuna, justamente, al tratar un parto doloroso. Entonces ahí lo que observa Lévi-Strauss es que el chamán desarrolla un mito, va contando la historia de un viaje, ¿no? En busca de un alma que fue robada por un espíritu, que es el espíritu Mu, que es justamente el responsable de la creación del niño, y ahí la eficacia simbólica de esta ceremonia se debe a que se establece cierto paralelismo entre la estructura de la realidad de la parturienta y la realidad comunitaria mítica. Entonces ahí Lévi-Strauss acentúa en estas ceremonias el valor de la eficacia simbólica, perspectiva que cuando la retoma Lacan, la pone en la cuenta de la inscripción del acto analítico en esta eficacia del habla. Y justamente esta noción de simbolismo en Lévi-Strauss es tan próxima al psicoanálisis en la medida que sostiene que tanto como en la magia, como en la religión, como en la lingüística, las ideas inconscientes son las que actúan.
en la religión, en la magia y en la lingüística. En estos casos de cuerpos sufrientes, ¿no?, hay una operatoria en la que quedan incluidos en el sistema significante del mito, que por su estructura, el mito instala ese dolor que uno podría considerar arbitrario, ¿no?, la arbitrariedad del dolor. El mito con su estructura es como si capturara esa arbitrariedad del dolor y le diera como una cierta coherencia. Y esto tuviera un efecto también sobre el campo afectivo. Entonces ahí, fíjense cómo el tratamiento chamánico encuentra cierta comparación con los procedimientos terapéuticos que nosotros llevamos a cabo. En ambos casos, digamos, se trata de traer a la conciencia contenidos que han permanecido inconscientes, ¿no?, en un resultado que se relaciona con la elaboración. El antropólogo acá señala que hay una transformación que consiste esencialmente en una reorganización estructural al llevar al paciente a vivir intensamente un mito. Y en esta vivencia intensa se generan ciertos efectos. Entonces, la antropología estructural, tal como está planteada aquí por Lévi-Strauss, confirma esta definición de pensamiento mágico en relación con el lenguaje y el simbolismo. Y la concepción lacaniana no deja de dialogar con esta antropología, porque ahí también define una primacía del lenguaje en el pensamiento mágico. Digo, no es sin el lenguaje que opera. Y fíjense qué interesante, porque antes de Lévi-Strauss, Freud mismo, Sigmund Freud, había desarrollado un análisis del pensamiento mágico con relación al lenguaje y a la magia de la palabra. Y una dimensión que se vincula justamente con la función del habla en el tratamiento. Y ahí Freud argumentaba justamente que las palabras son un agente de suprema influencia. El analista, decía Freud, no usa ningún instrumento, no prescribe ningún medicamento y no subestima el significado de las palabras. Pero acá hay que hacer una distinción porque el análisis se distingue de la magia, sin ninguna duda. Uno podría decir, en la magia parece que el encanto actuara de manera bastante inmediata. En el análisis no. Hay un ritmo ahí distinto entre un análisis y un acto mágico. Pero se acercan ambos, magia y psicoanálisis, en cuanto hacen uso de la palabra, y Freud mismo evoca el poder de la palabra. Señala que el analista no desprecia la palabra, porque le consta que la palabra es un instrumento poderoso. Es la forma en que revelamos nuestros pensamientos, la forma en que nos influenciamos unos a otros. Bueno, Freud analiza la magia en una de sus obras, que es Tótem y Tabú. Y ahí define la magia como la técnica animista más primitiva e importante. Pero él dice, la magia lo que hace es tomar erróneamente una relación ideal por una relación real. Entonces ahí Freud cita antropólogos de su época que venían teorizando sobre algo interesante, ¿no? Estos antropólogos de la época freudiana habían teorizado sobre cómo cualquier sociedad pasa necesariamente por tres fases. La magia, la religión y la ciencia.
Pero sin embargo Freud matiza esta dimensión, no piensa que esa dimensión sea evolutiva en la sociedad, porque introduce allí la idea de una permanencia, de algo que permanece en las tres frases, de algo que se mantiene constante. De lo que caracteriza la magia, lo que se mantiene es la omnipotencia de las ideas, atribuida en la fase animista al hombre mismo. En la fase religiosa esa omnipotencia se traslada a los dioses. Pasamos de la magia a la religión. Pero en la ciencia también hay una cierta omnipotencia respecto a la fe que se puede tener sobre las leyes que se descubran para interpretar la realidad. Entonces, Freud ahí concluye, el pensamiento mágico es un resto irreductible capaz de emerger detrás de cualquier pensamiento, incluso el científico. Ahí también estaría un resto de pensamiento mágico. Entonces, rebobino. El discurso analítico se acerca a estos ceremoniales mágicos cuando concede un poder a la palabra. ¿Sí? Ahí se acerca. Se aleja del pensamiento mágico en tanto no se apoya en la omnipotencia de las ideas. Más bien, refuta todo saber. Y de hecho lo hemos conversado con ustedes y estuvimos de acuerdo, me parece, en que estamos en la misma sintonía, que lo que tenemos por ofrecer es lo que no sabemos. Lo que tenemos por ofrecer es la ignorancia. Pero una ignorancia muy particular, y esto hay que tenerlo en cuenta. No es la ignorancia de algo que se sabe y uno hace de cuenta que no lo sabe, sino es la ignorancia de un saber que está por venir, que está por llegar, que aún está en falta. Entonces, frente a eso nosotros nos situamos como ignorantes, con ese saber en falta. Entonces, ahí el psicoanálisis como discurso justamente no se basa en el saber, o en todo caso no se basa en el saber bajo esta forma de un saber homogéneo y absoluto, sino en la verdad, pero limitando en esa formulación esa verdad a un medio decir, a un medio decir. En algún momento Lacan, en un documental que se llama Televisión, que estamos analizando con otros grupos, dice esto: digo siempre la verdad. Así empieza. Dice, bueno. Bueno. Digo siempre la verdad. Dice, pero aclara, no toda. Bueno, ahí tenemos el no todo participando del decir. Porque decirlo todo no es posible. Y materialmente faltan las palabras, dice él. Pero justamente como faltan las palabras y es materialmente imposible decir toda la verdad, al estar en la experiencia de ese no todo, en el decir, algo tocamos como otra dimensión, que él llama lo real. Entonces ahí da cuenta de que la verdad no puede decirse toda, pero hace falta decir para que ese no todo se manifieste, y al manifestarse ese no todo es como si tocáramos otra dimensión que está fuera del campo del saber. Por eso las universidades muchas veces tienen tanta reticencia con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis pone el dedo en la llaga y le da justamente un lugar al no saber, lo cual contradice un poco el propósito universitario académico, que es la de postular un saber que lo sabe todo. Bien, hasta acá lo que quería comentarles de este pasaje boliviano de conversaciones. Si les parece, hoy como no tenemos programado un comentario clínico, nos vamos a librar a la sorpresa de lo que surja. Así que, si les parece, hacemos ahora el intervalo de 5 minutos, así
sedimenta lo que hemos conversado y ahí después nos entregamos a lo que surja. ¿Les parece bien? Bueno, yo detengo igualmente la grabación por si surge algún comentario sobre pacientes, para que estemos tranquilos en libertad comentando, ¿sí? Entonces, paramos 5 minutos. Gracias.